traidora. Así por lo menos se lo dijo a una congresista norteamericana el propio presidente Milei ayer. Por traidora, por haber votado o mandado a votar en una votación en la ONU a favor de Cuba, en contra del bloqueo, a favor de Cuba. Y el presidente dijo: esto para mí es una traición de la canciller afuera la canciller. Me gustaría saber, yo hoy estaba leyendo un tuit de un cubano exiliado en Estados Unidos, se llama Félix Lerena, presidente de Javier Milei. Los cubanos libres le agradecemos enormemente su esfuerzo y fuerte posición hacia el mantenimiento de las sanciones al régimen cubano. Entiendo la situación de hoy, pero la canciller Mondino muchas veces lo ha hecho bien con nuestra lucha y eso debe valorarse. Gracias. Félix Lerena, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, gracias por la invitación y además gracias por situar acá mi cuenta de X. No, por favor, me gustaría su opinión acerca de toda esta situación. Mira, hay que entender una cosa y una cosa es real. Los gobiernos, evidentemente, dentro de los gabinetes, pues tienen, y es algo normal, pues alguna que otra diferencia. Yo no quisiera especular que quizás este fue, diríamos, el detonante. Por un lado, como cubano, reconozco y agradezco al gobierno de la República Argentina su enorme solidaridad, única en la región en este momento, solamente comparado o equipado con gobiernos como el de Uruguay y algún que otro, pero en realidad ha sido de hecho titánica. Además, como cubano me siento orgulloso que además este haya sido el detonante, ¿no? Como en el sentido, sabes, que el tema cubano haya sido esta prioridad. Pero yo también como persona, más allá de como activista, soy realista y también entiendo cómo funcionan además los servicios exteriores. Y muchas veces estos diplomáticos que siguen sirviendo a la Argentina en Nueva York, en Washington y a lo largo del mundo, pues son diplomáticos de carrera, vienen de la Escuela Diplomática Argentina, la cual es una excelente escuela y además tiene una carrera diplomática de muy buena calidad y de mucho respeto. Por lo tanto, quizás pienso yo que fue un desliz, como bien se ha dicho, como siguiendo la tradición del voto de Argentina. Todos sabemos bien claro, y yo quiero aclarar algo, este voto de la Asamblea General es una victoria, si bien política o muy malintencionada o muy manipulada por el régimen cubano. A los hechos reales no significan nada. O sea, votar a favor o votar en contra, mientras los Estados Unidos se siga, con un derecho a veto como tiene, se siga oponiendo al levantamiento del embargo, al levantamiento sobre todo, no del embargo, porque esta resolución que se llama necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que la está presentando el régimen cubano, se ha utilizado como un instrumento político de propaganda para decir: miren, las Naciones Unidas, el mundo está en contra del bloqueo, pero los Estados Unidos siguen haciéndolo. Entonces, quizás pienso yo que es un voto tradicional de Argentina, no, lo hacen los países inclusive aliados a nuestra causa, como Lituania, como países del bloque de Europa del Este, que fueron países comunistas que aún así siguen incluyendo, ya te digo, condenando al régimen cubano. Este tipo de votación, este tipo de resultado es utilizado por el dictador Díaz-Canel para decir: nosotros somos una víctima, somos víctimas. Siempre lo ha sido así. Siempre. De hecho, te digo algo, cuando tú manejas el tema de derechos humanos y específicamente tocan el tema del embargo, siempre las delegaciones en las Naciones Unidas dicen: oye, pero si tú puedes oponerte a la dictadura, pero mira, también oponte al embargo o al bloqueo, como le llaman, porque además es cool. O sea, lo que pasa es que el régimen cubano ha destinado millones de dólares en propaganda a lo largo de todas las demás 100, de las más de 100 embajadas. De hecho, tiene más embajadas que la propia República Argentina en todo el mundo, y el régimen cubano pues utiliza evidentemente esta propaganda para regar eso, ¿no? Que es por culpa del bloqueo lo que ocurre en Cuba. Entonces, estas votaciones son un instrumento más de las que el mismo régimen utiliza. Ahora, que no entra ningún producto, eso es mentira, ¿no? Porque no, absolutamente Rusia manda, Venezuela manda, España manda. Eso es mentira, que el pueblo se muere de hambre por el bloqueo. Mentira. Manda a los Estados Unidos. Mira, el embargo en realidad, ¿qué es lo que establece el embargo? Yo creo que sobre todo la audiencia entienda qué es a lo que el régimen cubano llama el bloqueo. El bloqueo, sí, lo único que significa es que las empresas que el régimen cubano expropió en el año 1960, pues no pueden comerciar con las empresas norteamericanas, punto. Y que, número dos, y que las transacciones con los Estados Unidos tienen que ser en efectivo. Estados Unidos no dará crédito. Y ya, y punto. Y además no solamente eso, es el mismo régimen cubano el que se ha aislado.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy no puede acceder al Banco Interamericano de Desarrollo porque se fue de la OEA, porque no quiere regresar a la OEA, porque no le interesa integrarse en los organismos donde sí se exige democracia como garantía para poder pertenecer. Claro. Y esa es sencillamente la realidad. El embargo no incluye medicamentos, Sí. el embargo no incluye comida. De hecho, los Estados Unidos habilita anualmente cientos y cientos de O miles sea, no de es dólares cierto que Estados Unidos y el resto de los países hambrean a los cubanos con el bloqueo. En lo Esto es absoluto. falso. Es totalmente cierto. De hecho, mira, yo te digo algo, en Cuba, estando aún en Cuba, yo consumía productos argentinos que durante los gobiernos de Kirchner y sobre todo de Cristina se enviaban a Cuba. Y se envían y se siguen enviando cuántas carnes, cuántos productos, evidentes, Sí, de pollo, sí. no solamente de Brasil, Sí. también de Estados Unidos. De hecho, es Estados Unidos el portador, el que exporta. Número uno, el pollo que come el pueblo cubano viene desde las fábricas de Estados Unidos, desde Kentucky y desde otros estados. También lo importan desde Brasil. Claro. También en un momento determinado se importó desde Argentina. Claro. Toda la confitura que yo veía en las tiendas del régimen cubano, por ejemplo, que venían de Zapitos, Mentitas, marcas totalmente conocidas en la República Argentina, se vendían en Cuba y las importaba el régimen cubano. No Querido existe un Félix, bloqueo. primero preguntarte qué edad tenés. Segundo, ¿cuándo te fuiste de Cuba y por qué? Mira, yo nunca me quise ir de Cuba. De Cuba me votaron. Yo estaba estudiando en la universidad, tengo actualmente 27 años, en aquel momento tenía 20, 21, ya llevo 7 años en el destierro, más nunca he podido ¿Y regresar. quién no te me han echó? dejado ¿El régimen regresar. directamente? ¿Por qué te echan? Porque sencillamente quería lo que mismo hoy quieren los jóvenes y lo mismo que las garantías que tienen los estudiantes argentinos. Autonomía universitaria, poder estudiar en una universidad libre, no poder ser adoctrinado por una filosofía marxista-leninista y, por ejemplo, tener un movimiento estudiantil independiente en Cuba. Y eso es ilegal. El cerebro de los cubanos, como me dijo una vez una médica, le pertenece al régimen. En lo absoluto. Fíjate que en todas las universidades en Cuba, el cartel de la entrada dice que la universidad es para los revolucionarios. Así te lo dicen. Y si no eres comunista, pues no puedes estudiar, no tienes el derecho a graduarte como profesional en Cuba. Te agradezco Y esa es la infinitamente. realidad que hemos vivido millones de cubanos. Sí. Pero esa no es la realidad que el régimen cubano evidentemente dice en sus discursos de victimización en las Naciones Unidas. Por eso yo puse ese tuit. Sobre todo porque yo agradezco al gobierno de la República Argentina su posición firme y de solidaridad con nuestra causa, con la causa de la libertad de Cuba, una causa olvidada y muy manipulada. También yo entiendo, y ya te digo, es muy especulativo de mi parte, que quizás habían fricciones dentro del gabinete para tomar esta decisión de una manera tan drástica. Por un lado, como te dije, me siento, caramba, qué bien que el tema cubano sea de tan prioridad, pero yo también soy justo y creo que la canciller Mondino, sobre todo en la Asamblea General de la OEA, cuando la saludé en Paraguay, en la última Asamblea General, pero además en sus discursos, pero además en la propia misión permanente de Argentina ante la OEA, en la cual me he reunido y he sido recibido desde este gobierno actualmente, siempre ha habido mucha recepción y sobre todo mucha solidaridad. Lamento que esa haya sido la decisión, quizás me imagino que haya sido en un momento determinado una decisión un poco drástica, un poco fuerte del presidente, quizás pueda reconsiderarse, me gustaría en realidad. Olvídalo. No olvides. Olvídalo. Pero como cubano agradezco además la solidaridad argentina. Ok. ¿Te puedo preguntar a quién votás? ¿A Trump o a Kamala? Si es que votás. Bueno, en realidad aún no soy ciudadano americano. No sos ciudadano. Ok. Esa no es aún. Yo sí digo que acá la politización y el país está bastante dividido. Y en realidad, tanto de un lado como del otro, le veo cosas más buenas, por supuesto, en el sentido político exterior a Trump y otras no tanto, sobre todo el tema después del 6 de enero. Te agradezco mucho, Félix. Un gusto conocerte. Las gracias a ustedes, además, me recuerda mucho a ustedes porque cuando en la revista, ¿no?, escribía José Martí hace más de 130 años atrás. Abrazo muy grande. Gracias, Gracias, gracias. Señores, vamos con un urgente. Acaba de tuitear la señora Mondino. Dale. Sí, Paula. Carta de Diana Mondino para el presidente Javier Milei y primeras expresiones tras ser expulsada del gobierno. Al señor presidente, ha sido un gran honor trabajar estos meses con usted y todo el gobierno en este proyecto para levantar Argentina. Presento mi renuncia al cargo con el que me honrara, sabiendo que he hecho todo lo posible con gran esfuerzo y dedicación y lo volvería a hacer para cumplir con su mandato como ministro. Es todo un desafío poner a Argentina de pie y que vuelva a contar con el respeto internacional que nunca debió perder. Sé que tiene ideas firmes y sobre todo que tiene el coraje para mantenerlas. Solo puedo decir que hay muchísimo trabajo por delante y le acompañaré desde el lugar que sea. Cuenta conmigo y con el apoyo de millones de argentinos. Ahora, a mí me da la sensación que la señora no se dio cuenta, ¿no?
porque poné de vuelta la carta. No se dio cuenta. Poné de vuelta la carta. No sé. Él dice, presento mi renuncia al cargo. No hace falta, Mondino. La echaron. La echaron. 24 No horas. ni siquiera hace falta que presente la renuncia, ¿no? Y menos así, qué sé yo. Pero, me parece a mí, pero... ¿Argentina está alineada por ahí con no se Estados enteró. Unidos e Israel o no? Argentina. Sí, claro, obviamente. ¿Y por qué votamos exactamente en la vereda enfrente con esta historia Porque de Cuba? en este tema puntual es como dijo Félix, es algo que no, la verdad no tiene ningún sentido. Pero, porque históricamente la República Argentina Siempre votó desde el 98. de esta misma forma, Siempre. aún con Menem, aún con supuesto. Macri. Porque la verdad esta resolución, como dijo Félix, no tiene ninguna importancia. No tiene, prácticamente no sirve cero nada. importancia. El Pero tema es que como gesto para el presidente Claro. Milei, alineado absolutamente con los Estados Unidos y con Israel, es fundamental. Claro. ¿Cómo no entendió Es eso, fundamental. Mondino? Pregunto. ¿Qué sé yo? Yo creo que también es... ¿Para qué gobierno trabaja, perdón? Si es ministra de un presidente que está alineado con dos países claramente y no hay ninguna duda. Me acuerdo, ¿cómo se llamaba el embajador en Venezuela durante el gobierno Sadoc? Ahora no me acuerdo el nombre de ese embajador. Que dijo algo inconveniente para con el gobierno de Maduro en ese momento. Y Cristina Fernández de Kirchner lo echó de la embajada y lo trajo y lo puso en una oficina, en la Cancillería, en un rinconcito. Ya nos vamos a acordar, ya me voy a acordar cómo se llama. Pero bueno. Sí, yo creo que es un incomunicado Mondino donde intenta bajarle el tono a la polémica que se desató en las últimas 24 horas. Lo hace Lógico. diciendo, sigo dispuesta para colaborar con el gobierno para lo que supuesto, sea y Saduk, renuncio cuando se sabe que la expulsaron ayer. Sadus, ¿no era? Sadus. Exacto. Sadus. Sabía que empezaba con ese. Eduardo Sadus. Lo terminan echando y lo traen aquí a la Cancillería y lo hacen, no sé, lo meten en un sucucho. Ahí estuvo mucho tiempo. Claro, pero lo que tiene que darse cuenta la gente de Cancillería es que las cosas cambian. ¿Por qué debemos ser este año lo mismo que años anteriores si el gobierno está alineado claramente con otros dos países que votaron en contra? Totalmente. Bueno, Eduardo Sadus, exactamente. Eduardo Sadus. Cambio.